Bien, buenas noches para mí, buenos días o buenas tardes para ustedes, de acuerdo al momento en el que vean esto. Queridos míos, mis chicos, antes que nada les quiero decir que extraño muchísimo el aula. Nunca creí que iba a decir esto, pero es realmente lo que siento. Nos toca tanto a ustedes como a nosotros atravesar esta etapa de una forma muy diferente, etapa de la que vamos aprendiendo a prueba y error, cometiendo muchos errores y considero que también teniendo algunos aciertos, pero fundamentalmente lo que debo rescatar es la voluntad de trabajo que tenemos todos los que conformamos esta escuela, nuestra escuela. Me refiero a los que somos personal del colegio y a ustedes, por supuesto. Bueno, dicho esto, en esta ocasión mi idea es grabar un video como para poder achicar un poquito más la distancia entre nosotros y para hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Les quiero comentar también, se me vienen a la cabeza varias cosas, espero sepan entender mi desprolijidad. Hubieron algunos casos en los que me entregaron las actividades que fui dejándoles, no a destiempo, pero en la medida en la que lo fueron realizando. Digo no a destiempo porque no fijé nunca plazos demasiado estrictos, justamente porque entiendo que hay diferentes razones por las cuales el trabajo se puede demorar y diferentes inconvenientes que se nos presentan, como falta de recursos o tal vez tenemos que compartir el recurso que tenemos con algún otro familiar que está trabajando y está estudiando también desde su casa. Entonces es por eso que consideré la idea de grabar videos en un canal que creé en YouTube para que cada uno pueda verlo las veces que lo necesite primero y para que pueda hacerlo en el momento que tenga libre. Porque nos surgió también la posibilidad de contactarnos por teleconferencia, por Zoom, por Jitsi Meet o por Skype. Pero de repente estamos muy sujetos a la conectividad que tengamos, a si estamos o no todos. Al tratarse de un curso, a pesar de que no son numerosos, es muy difícil que podamos reunirnos todos. Por lo cual, subir una clase de esa forma, pretendiendo que sea una clase de aula, termina siendo una pérdida de tiempo más, porque no se puede dejar afuera aquel que se encuentra ausente en ese momento. En cambio, si seguimos trabajando de este modo y apelando a la responsabilidad de cada uno de ustedes, de que chequeen al menos una vez por semana el aula virtual y que estén al tanto con el contenido, vamos a lograr todos, nosotros desde nuestro lugar y ustedes desde el suyo, poder avanzar en contenidos y que verdaderamente no haya una pérdida de contenidos. Ustedes están egresando y forma parte de nuestra responsabilidad, una responsabilidad que es mutua, egresar habiendo visto, trabajados y aprendidos todos los contenidos que corresponden a este año. Y es por eso que les pido que vayan cumpliendo con las entregas de las actividades o con los trabajos que le vamos proponiendo, porque vamos haciendo un registro semanal de todos esos trabajos, a modo de evaluación. Y si bien en una primera parte se trataba de diagnóstico y solamente se puso no entregó en el caso de aquellos que no lo habían hecho cuando se entregaron las planillas, a medida que va avanzando el año obviamente y ahora que estamos a punto de terminar el primer trimestre, cuando termine mayo, van a traducirse en notas todas las calificaciones. Entonces ahí es donde no queremos que haya ningún perjuicio. Obviamente nadie quiere que nadie salga perjudicado, pero sí hay una responsabilidad mutua que es la de enseñar y aprender. Y como les decía en un principio, hay gente que tal vez hizo entrega de trabajos de manera incompleta o después de la fecha de entrega de planillas y por eso figuraba como no entregado. Pero esas planillas se actualizan permanentemente. Cada uno de los profesores tenemos nuestras agendas con los calificadores y vamos haciendo un control de entregas, de actividades y de participación de alumnos, al menos semanalmente. Yo me estoy manejando de esa forma, una vez por semana subo material de todas las materias y una vez por semana, otro día, me siento a corregir. Y lo que voy haciendo es tomando registro, tomando nota de todo lo que recibo completo y lo que estuve recibiendo incompleto no. Pero como se trataba del periodo de diagnóstico, también les quiero llevar tranquilidad. El periodo de diagnóstico, ustedes que son ya
egresados este año saben que es un periodo en el cual se evalúa para saber con qué se cuenta. Y por eso es que algunos profesores, como yo, decidimos no calificar. Pero en esta ocasión, dadas las circunstancias, tuvimos que hacerlo porque había que informar a las familias acerca de si había un seguimiento o no de clases, porque tenemos que garantizar nosotros desde la escuela que todos ustedes tengan acceso al material. Y si por alguna razón no lo estaban haciendo, no era modo de castigo, sino para invitarlos a que nos comuniquen las razones por las cuales nos estaban incorporando a las aulas virtuales. Pero, insisto, en un periodo de diagnóstico lo que se hace es medir los contenidos previos, los conocimientos que se traen de los años anteriores y de ninguna manera evaluar el año en curso. Bueno, ahora sí, les quiero refrescar un poquito la memoria con respecto a lo que estuvimos trabajando. Estoy situada en Trabajo y Ciudadanía, como pueden ver. Arrancamos el trabajo de esta materia con una invitación de mi parte a que podamos definir la palabra trabajo. Para eso yo les acerqué material bibliográfico, que no es justamente donde estoy parada, sino que más atrás. Pero bueno, yo les acerqué algunas imágenes de material bibliográfico para que ustedes tengan la posibilidad de leer primero. Siempre me interesa que puedan leer, siempre voy a tratar de acercarlos al libro, sin pedirles que vayan a una biblioteca, por supuesto, y sin pedirles que compren un libro, por supuesto, pero sí, lo que me gustaría es que no se recurra tanto al Google, sino que tengan oportunidad de acercarse al libro y que puedan leer. Bueno, les di una serie de imágenes de material bibliográfico en el que se desarrollaba un poquito el origen de la palabra trabajo, la evolución en el tiempo, las características que tuvo el trabajo pre- y post-revolución industrial, algo del trabajo en Argentina, vimos un poquitito de fuentes del derecho laboral ya adentrándonos en lo que es la legislación, en lo que es la parte de derecho. Y por último, si mi memoria no me falla, les di algunas actividades para que apliquen los principios del derecho laboral, que fue el último tema que desarrollamos. O sea que hasta ahora desarrollamos bastante. He recibido trabajos, pero de contaditos de ustedes. Las últimas tareas, se me vienen a la cabeza 4 alumnos que están cumpliendo a rajatabla y entregando todo. Así que no los voy a mencionar todavía. Cada uno sabe, pero sí los voy a invitar a que se vayan poniendo al día con las actividades, chicos, porque se van tomando nota de todo. Bueno, voy a sintetizar. Inicialmente dijimos que teníamos que definir la palabra trabajo buscando un origen. Entonces, entendemos que la palabra trabajo hace referencia a un esfuerzo, a una actividad, a un conjunto de tareas que realiza una persona a cambio de conseguir algo que necesita para su vida. ¿Sí? Esa sería la definición general de trabajo, que dista de la definición de empleo, porque cuando estamos hablando de empleo, obviamente estamos hablando de un trabajo que se hace para otro individuo, para otra persona, a cambio de una retribución que se llama salario, sueldo, ¿sí? El origen está dado básicamente, para los que leyeron el material bibliográfico, que confío que fueron todos ustedes, en un elemento que se utilizaba en la antigüedad como elemento de tortura y que se denominaba tripalium. El tripalium, como algunos de ustedes ha dibujado, que es lo que yo pretendía, es una estructura formada por 3 palos sobre los cuales se ataba a la persona que era castigada. Entendemos que la persona era, por ejemplo, un esclavo que debía ser sancionado por algún incumplimiento impuesto por un superior jerárquico, y era atado en esa estructura para poder ser azotado. Es lamentable, pero es así. El origen de esta palabra deriva de ese elemento porque se entiende que el trabajo puede ser visto como un castigo, como un sacrificio, un sinónimo de esfuerzo, un costo de oportunidad, una pérdida, entre comillas, pérdida de tiempo que lleva a cabo, que está dispuesto a soportar una persona para poder obtener algo que necesita en su vida. Y como les dije hace un ratito, si este trabajo se realiza para otra persona, para otro individuo, y eso que se recibe a cambio es un sueldo, se genera la relación de dependencia y entonces podemos estar hablando de empleo.
Bien, esa fue la primera parte. Avanzando un poquito más, hemos estado hablando de el trabajo a lo largo de la historia. No lo tengo acá en pantalla, pero bueno, más o menos la cronología de las actividades las tengo en mente. La evolución a lo largo de la historia. Bueno, pasamos a diferentes etapas históricas y el análisis de cómo era, digamos, este trabajo en cada una de las etapas. Entonces es así como en el material podíamos encontrar en la era paleolítica, la era neolítica, como dos grandes momentos con características bastante diferentes del trabajo. ¿Por qué? Porque en la era paleolítica los pueblos eran nómades. Pasamos un poquito de historia. Cuando un pueblo es nómade significa que va de un sitio al otro, que no está quieto, sino que se traslada. Y que lo que hacía estos pueblos nómades eran dedicarse a la pesca, por ejemplo, a la recolección de frutos y verduras, a la caza, porque el objetivo era la subsistencia. Y al ser pueblos nómades, digamos que agotaban los recursos de un lugar y se trasladaban a otros para poder seguir llevando a cabo estas actividades que son características de lo que es el sector económico primario, si lo llevamos a teoría de las organizaciones, y que tiene que ver con la obtención de elementos de la naturaleza para poder sobrevivir. Ya en la era neolítica esto cambió. Ya estos pueblos que eran nómades dejaron de serlo y pasaron a ser sedentarios, es decir, que se pasan a asentar en determinadas ciudades y entonces empiezan a trabajar la tierra. Ya aprenden cómo funciona el ciclo de la naturaleza en cuanto a cultivos, por ejemplo, entonces ya no van juntando frutos, sino que trabajan la tierra y van produciendo sus propios alimentos. Por supuesto que al trabajar la tierra y poder cosechar, digamos, sus cultivos, tienen que estar establecidos en un lugar, ya no ir de un lugar a otro. Y es acá donde es en este momento donde aparece la división de trabajo y por ende las primeras desigualdades. Esta división de trabajo hace que se distinga lo que es el trabajo manual del trabajo intelectual. Y es ahí donde aparecen las grandes desigualdades que yo diría que permanecen incluso hasta el día de hoy, que hace que exista un empleador y un empleado. Esto obviamente inicialmente fue diferente porque podemos hablar de la esclavitud como la primera forma reconocida de trabajo en relación de dependencia, o sea, de empleo, y esto surge justamente como consecuencia de esta división de trabajo de la que le hablaba antes. Entonces podemos mencionar, por ejemplo, los gladiadores en Roma, los incas y los aztecas en América, digo bien. En la Edad Media podemos hablar de feudalismo y de campesinos, de la gleba, de la burguesía y lo que era el proletariado. Siempre hablamos de esta diferencia de clases, esta división que genera desigualdades. Bien, hemos llegado hasta ahí. Después avanzamos un poquito en la caracterización de lo que es el trabajo o el empleo, las características que tiene antes y después de la Revolución Industrial. En este caso los invitaría a refrescar la memoria, a traer a la memoria o a volver a ver, ¿por qué no?, Tiempos modernos de Chaplin, película que refleja justamente esta etapa, ¿no?, esta era, la post-revolución industrial y los grandes cambios que trae a lo que es el trabajo. Bueno, el trabajo antes de la revolución industrial obviamente era de características artesanales, digamos que la misma persona estaba en el tratamiento, digamos, de materias primas y en cada uno de los procesos de elaboración hasta su puesta a punto para la venta. Esto hacía que el trabajo sea más costoso, que demandara más tiempo y que cada producto era artesanal, exclusivo, digamos. A partir de la revolución industrial, obviamente, hay una maquinización de procesos, una mecanización de procesos, en la que se achican muchísimo los costos y los tiempos de elaboración. Se achican, aparecen estas cintas tan conocidas como cintas de embalaje, que son popularizadas por el Fordismo, lo que es la producción en serie, en donde también se acentúa lo que es la división de trabajo. Ya no está involucrada la misma persona en todos los pasos de la elaboración,
sino que cada uno se especializa en una parte de esa elaboración. Por eso aparece la especialización del personal, la producción en serie y por ende la estandarización de productos que se obtienen. Esto significa que todos los productos que van saliendo van siendo iguales. Un estándar es un modelo tipo que sirve justamente de ejemplo para los subsiguientes, digamos. Estas son las características que tiene básicamente el trabajo a partir de la revolución industrial. Pero ¿qué pasa? Es un evento, un hito histórico, que trae consecuencias, porque al reemplazar al recurso humano por una máquina y conseguir mejores resultados en términos de tiempo y de costos, obviamente se genera un crecimiento en el desempleo. Esto ocasiona también una precarización laboral para aquellos que continúan trabajando, es decir, mucho personal que queda desempleado porque ya no lo necesitan, y el personal que aún permanece empleado pasa a ser personal precarizado, porque cuando hay escasez de demanda de trabajo, las condiciones empeoran, digamos. Esto hace que el personal tenga que trabajar más tiempo para ganar lo mismo, tenga menos periodos de descanso. Por eso les propongo que recuerden la película Tiempos Modernos, en la que se ve, por ejemplo, por supuesto que es una comedia, pero lo refleja bastante bien, el hecho de intentar incorporar una máquina para el horario del almuerzo y evitar así que se pierdan tiempos innecesarios. Podemos mencionar también como propuesta de esta teoría a el teórico que crea la Escuela de Administración Científica, que es Taylor, si recordamos un poquitito lo que vimos en cuarto, lo que vieron. Y bueno, esta precarización laboral que sufre el personal en relación de dependencia y este aumento del desempleo hace que surjan como reacción de subsistencia, digamos, los grupos de trabajadores que empiezan a unirse procurando defender los derechos que consideran que tienen. A esos grupos hoy en día les llamamos sindicatos o asociaciones sindicales. Bien, después mencionamos un poquitito lo que fue el trabajo en Argentina, si no me equivoco. Ya no recuerdo bien el orden, pero bueno, sí creo que la clase siguiente fue el trabajo en Argentina. A grandes rasgos puedo sintetizar en que la incorporación masiva fue entre 1945 y 1970. Bueno, en ese periodo hubo una gran incorporación, fue el auge del modelo agroexportador para nosotros, la apertura al mundo y la gran absorción de mano de obra. Obviamente lo que destruye el empleo es el periodo de facto que tenemos en los años 70, en donde el Estado ya no funciona como mediador, entonces se precarizan las condiciones laborales y se destruye lo que era el pleno empleo, obviamente ocasionando un aumento del desempleo. Y esto se sostiene hacia fines de los 80, que es justamente momento de recuperación de la democracia. Las democracias se recuperan en el 83, pero hacia mediados de los 80 se empieza a recuperar. Para volver para atrás otra vez con la presidencia de Menem y el bendito, maldito plan de convertibilidad de Domingo Cavallo, quien era su ministro de Economía en aquel entonces. Con el plan de convertibilidad, que ustedes deben haber trabajado en economía el año pasado, un peso vale $1. Y por ende, Argentina pierde competitividad en el mercado interno con los productos extranjeros que ingresan con menor costo. Esto hace que se destruya gran parte de la mano de obra vinculada a la producción. Pasamos a ser un país de servicios y por ende nuevamente tenemos precarización laboral muy sentida. Y de esta situación, digamos, podemos rescatar que hacia principios de los 2000 volvemos a recuperarnos, digamos. Volviendo a hacer uso de terminología económica, tenemos diferentes fases de un ciclo económico. Estuvimos en la fase de recesión
La fase de recesión es como una fase decreciente de una onda que llega a un punto de inflexión que es mínimo. A ese punto de inflexión le llamamos crisis, que indudablemente es la que atravesamos en el 2001, hacia fines del 2001, con una leve y lenta recuperación a principios de los 2000 que llegó a su punto cúlmine aproximadamente en el 2008-2009 o a partir de entonces. Y se sostuvo más o menos hasta el 2012, 2013, donde empezó nuevamente a decaer en forma lenta, pero empezó a decaer. Cuando digo que entramos en fase recesiva, estamos hablando de un aumento de la inflación que genera crisis a nivel empresa, un aumento de despidos, aumento de endeudamiento, reducción de inversión. Todos estos puntos llevan a poder determinar que estamos atravesando una fase recesiva y que vamos hacia una crisis nuevamente. Y la crisis podemos decir que es la que atravesamos indudablemente en este momento, que comenzó aproximadamente en el 2015-2016, con un aumento del endeudamiento externo nuevamente y bueno, todo lo que ya conocen. En este caso, estos últimos periodos, ustedes fueron testigos, así que los pueden caracterizar tranquilamente y los dejo a criterio de ustedes para hacer juicios de valor si así lo necesitan o lo desean. Bueno, hemos hablado también de distintos tipos de trabajo, o sea, en cuanto a clasificación del trabajo. En esta era de la globalización hay diferentes tipos de trabajo que se pueden llevar a cabo, distintas clasificaciones. Podemos hablar de trabajo manual, físico e intelectual por un lado. El manual obviamente va a ser el de producir, el de hacer productos. El físico va a ser el de prestar servicios, ¿sí? Presto servicios. Y el intelectual va a ser de transferencia o uso de conocimientos académicos. Acá se puede prestar confusión entre el físico y intelectual. Cuando digo de servicios, el trabajo físico es un trabajo de servicios, me refiero al de poner el cuerpo justamente para prestar un servicio sin que esto involucre un conocimiento adquirido. Por ejemplo, el servicio que nos presta un banco, los recolectores de residuos, ¿sí? El servicio que nos presta el servicio de maestranza, de limpieza, de seguridad. Ese tipo de trabajos se llaman trabajos físicos porque son prestaciones de servicios. Y el trabajo intelectual es, por ejemplo, el mío, en donde existe una preparación académica previa y una transferencia de conocimientos hacia otros. Y el manual, como dije antes, es el de elaborar. Bueno, otra clasificación puede ser en relación a qué y cómo recibimos la retribución. Entonces podemos hablar de trabajo asalariado, ad honorem o autogestionado. El trabajo asalariado es claramente el trabajo en relación de dependencia. Yo trabajo para una empresa, hago mi trabajo, presto mi servicio y recibo a cambio mi sueldo. Ese sería el trabajo asalariado, con sueldo. El trabajo ad honorem es el trabajo solidario, que no sería empleo, como les decía antes, haciendo uso de esta comparación que uno suele hacer de entre trabajo y empleo. Toda actividad que supone un sacrificio de tiempo, de recursos o de hacer cosas para obtener un beneficio es trabajo. Y si ese beneficio es el alimento al alma, es la solidaridad, el sentimiento de placer que genera ser solidario, estamos hablando de trabajo igual. Así que en este caso sería un trabajo ad honorem. Ad honorem significa por el honor, como sinónimo de gratuidad, es gratis. Ad honorem es por el honor, lo hago por el honor. Y el trabajo autogestionado obviamente que es el trabajo autónomo. Yo me produzco mi propio trabajo. Yo planifico, ejecuto, evalúo, soy mi propio jefe. Ese sería el trabajo autogestionado, que es el trabajo autónomo. Y una última clasificación sería in situ o el teletrabajo. El teletrabajo es lo que estamos haciendo ahora, que se conoce, porque queda más lindo decir el home office, que es esto que estoy haciendo yo, ni más ni menos, que es trabajar desde mi domicilio sin trasladarme a un lugar físico. Ese trabajo se conoce como teletrabajo. Y el trabajo in situ obviamente es el trabajo que se lleva a cabo en un lugar determinado, que es creado y puesto en marcha, digamos, a tal fin, para hacer en ese lugar la actividad que corresponde. Bueno,
Seguimos, vimos un montón de cosas, había sido. Más adelante vimos las fuentes del derecho laboral. Dijimos que cuando hablamos de fuentes del derecho laboral estamos hablando del marco jurídico y normativo que le damos a esta actividad, a esta relación de dependencia. Y cuando hablamos del derecho laboral y de su marco jurídico y normativo, nos tenemos que situar en un orden de jerarquía, porque hay diferentes fuentes del derecho laboral, que es lo que tenemos por aquí. Esto es lo que les mandé el día 8 de abril, en donde les sinteticé, cuáles eran las fuentes del derecho laboral. Se las traigo a la memoria nuevamente. Mencionamos como fuente de mayor importancia, obviamente, la Constitución Nacional, más precisamente en sus artículos 14 y 14 bis. Les di algunas actividades para que hagan con la Constitución. La mayoría las hizo. Básicamente, y para sintetizarlo, el 14 bis enumera todos los derechos que tienen las personas que habitan el suelo argentino, nacidos o naturalizados. Y el 14 bis hace referencia a todos los derechos que tienen los trabajadores. ¿En qué se relacionan con la materia? Me acuerdo que había un punto en que el 14 hace referencia a todos los derechos que tienen las personas, entre ellos menciona expresamente a trabajar. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, a ejercer una actividad para tener una retribución a cambio. Y de ahí que podemos decir que la Constitución en el artículo 14 se relaciona directamente con esta materia. Y obviamente en el 14 bis porque se sitúa directamente en el empleado. Pero hay otras fuentes del derecho laboral, como lo son la Ley de Contrato de Trabajo, la LST, que es la 2744. También tenemos la Ley Nacional de Empleo, que es un poquito más vieja, pero también podemos recurrir a ella. Por actividades profesionales solemos tener estatutos profesionales. Por ejemplo, la actividad que realizo yo, que es la docencia, está regida por el Estatuto del Docente, que es un conjunto de normativas que lo que hace justamente es mejorar un poquitito la ley, que tiene más jerarquía. Y también hay convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos son los que surgen, por ejemplo, en reuniones paritarias, en donde se negocia con el Estado, con el sector empresarial y con la parte de empleados sobre generalmente mejores condiciones de trabajo. Se labran documentos y tienen fuerza de ley. A eso le llamamos convenios colectivos de trabajo. Ahora, cuando hay alguna cuestión vinculada a la cuestión de relación de dependencia, que no es alcanzada por ninguna de estas fuentes, se recurre a los usos y las costumbres, o sea, a la jurisprudencia, o sea, a los fallos que hayan sido en el pasado y a los principios, a la consideración de la persona que tenga el poder de determinar quién tiene razón, que generalmente es un juez. Pero existen principios del derecho laboral que nos van a indicar que siempre, en caso de litigio de cualquier índole, se va a priorizar los derechos que son garantizados para el sujeto más débil de la relación laboral. En una de las actividades les propuse que me digan cuáles son los sujetos del derecho laboral. Básicamente son dos, aunque hay más, pero los básicos son trabajador y jefe, o empleador y empleado. Y de esos dos, el sujeto más vulnerable de esta relación laboral siempre va a ser el empleado. Entonces, vamos a atender a esto, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a trabajar una serie de principios del derecho laboral que siempre va a tener que tener en cuenta la persona que tenga las facultades de tomar decisiones a la hora de recurrir a los usos y las costumbres o a la interpretación de todas las fuentes del derecho que mencioné anteriormente. Bueno, esto fue lo último que trabajamos. Vamos a ir un poquito más arriba, donde vimos los principios. También les mandé el material. Principios del derecho del trabajo o del derecho laboral, y después les acerqué algunas actividades, ¿sí? Ustedes leyeron el material y se encontraron con que existen diferentes principios. Es así como trabajaron el principio protector, el principio de renunciabilidad, la continuidad, la primacía de la realidad, el principio de razonabilidad y el de buena fe, ¿sí?
Bueno, yo lo que hice fue alcanzarles unas actividades en las que los invité a que me dijeran cuáles son, en las siguientes situaciones en las situaciones que les propuse, los principios que se estarían violando, que no se estarían cumpliendo, basándonos en la lectura del material que les di antes. Bueno, acá la compu está un poquitito lenta. Ya no sé en qué horario trabajar. Les cuento que estoy trabajando a las 2 de la mañana, que es el momento en el que mejor señal de Wi-Fi tengo. Porque se complica. Hay mucha gente trabajando por internet y se complica. Bueno, la última actividad teníamos como actividad al principio el punto número 1. ¿Cuál es el concepto de trabajo? Que bueno, ya se los mencioné recién así por arriba. ¿Qué tipos de trabajos existen y las clasificaciones que también se las mencioné? Les pedí que leyeran el material colgado y que armaran un cuadro destacando las características de cada uno de los principios que les mencioné recién. Y el punto 4 es el que me gustaría corregir porque es el punto en el que los invitaba a pensar. El primero dice, la empresa EZ Sociedad Anónima incorpora a su reglamento interno la obligatoriedad de que los empleados, resalto, empleados, sean monotributistas. Es decir, que no figuren como personal en relación de dependencia. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene empleados, que tiene personal a cargo, que sin embargo no les da de alta como personal en relación de dependencia, sino que lo que hace, en este caso, es obligarlos a que se carguen como monotributistas. Los está obligando a mentir, básicamente para no figurar como persona empleadora, digamos. En este caso, si ustedes leyeron los principios del derecho laboral, el que se está violando es el principio de realidad. ¿Por qué? Porque se está desatendiendo la presunción de contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Se está dejando de lado que el empleado es contratado por tiempo indeterminado, no tiene por qué ser monotributista. Entonces, en caso de litigio, en este caso se deben reunir testigos para que demuestren o atestiguen en favor, por supuesto, de esta persona que es obligada a ser monotributista, porque si está en relación de dependencia se está desatendiendo el principio de la primacía de la realidad. Bueno, el punto 2 decía triple renovación de contrato a prueba. Y les pido que investiguen cuánto tiempo puede durar este contrato e indicar si se puede renovar. Bueno, si recurrieron a la ley de contrato de trabajo, cosa que estimo poco probable, o si recurrieron a Google o al señor Yahoo, seguramente se encontraron con que un contrato a prueba, de acuerdo a lo que establece nuestra ley de contrato de trabajo, nuestra legislación nacional, dura 3 meses, 90 días, con posibilidad de una renovación. Por lo tanto, si estamos ante una triple renovación de un contrato a prueba, estamos violando el principio de continuidad.